Pues nada, mi nombre es Yanitza Torres, soy española venezolana. Llegué a Logroño hace ya unos 11 años y de profesión soy comunicadora social y periodista. Aquí trabajo para Ríos Acoge en un proyecto que tiene que ver con medios de comunicación. ¿Te diste cuenta que querías ser periodista? Pues creo que fui consciente cuando ya estaba estudiando la carrera, porque entré a estudiar lo que en Venezuela se llama comunicación social, que abarca periodismo, abarca comunicación institucional, un poco como nuestra compañera Isabel, y estudiando, pues vi un poco toda esa parte de investigación, toda la parte que tiene que ver con informar y con la responsabilidad que se tiene de dar a conocer las cosas que suceden en nuestro entorno, ¿no? Y creo que fue eso, estudiando cuando me di cuenta que esto me gustaba. A reporteros, y ahora aquí abajo hace Ríos Acoge. Pues Ríos Acoge es una asociación que ya cumplió 30 años acá en La Rioja y básicamente todos sus proyectos y todos los servicios que tenemos en la entidad están abocados a favorecer la integración entre las personas de origen extranjero y la población riojana. O sea, básicamente todo lo que hacemos es promover eso, ¿no? Que la comunidad sea cada vez más integrada, más intercultural y así. ¿Cómo ayudáis a los inmigrantes? Pues de varias formas, ¿no? Uno de los servicios que se tiene es de asesoría para las personas que han llegado acá a La Rioja, que son personas de origen extranjero y que, por ejemplo, no saben tramitar sus documentos de extranjería o que tienen dudas, ¿no? También tenemos un programa para personas refugiadas. Tenemos también programas como el de igualdad de trato, justamente para sensibilizar y promover la igualdad, ¿no?, entre las personas. Y el proyecto, por ejemplo, en el que estoy yo, que se llama Inmigracionalismo, donde buscamos tener cada vez un pensamiento más crítico sobre la información que nos llega en las noticias sobre personas migrantes, sobre el hecho migratorio, o sea, de múltiples maneras. De hecho, sé que muchos de vosotros estáis participando en paseos saludables, en la actividad de la radio comunitaria, o sea, tenemos infinitas cosas que hacemos a través de mis compañeros y de todos los proyectos que tenemos. ¿Y de tu trabajo? Pues mi trabajo tiene como dos actividades principales, ¿no? La primera es hacer como un seguimiento de las noticias que tienen que ver sobre personas migrantes y sobre el hecho migratorio, y voy viendo, registrando un poco cómo son esas noticias, qué tipo de titulares tienen, cómo es el contenido, el lenguaje, la información. Y el otro lado es acercarme a la posibilidad de tener encuentros con distintos grupos de personas, ya sea a través de una charla, a través de espacios como este donde podemos conversar un poco más sobre el tema, para, por un lado, contar un poco lo que hemos descubierto en el estudio que llevamos ya desde el 2014, estamos haciendo este estudio, y por otro lado, ver cómo percibimos, ¿no? Cómo percibimos como población esas noticias. Entonces, son esas dos cosas. Ahora sí. ¿Te gusta compartir? No, eso está. ¿Qué es la de esta? ¿Esta? ¿Te No, gusta? no, la otra mano, esta. Pues esa es. Pero si te echas esa, hacer esta, digo esta. Empieza aquí. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que más difícil de tu trabajo? ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? A ver, yo creo que lo más difícil o lo que más agota a veces es cuando han sucedido situaciones críticas que comienzan a surgir una serie de noticias que
afectan el cómo vemos a la población migrante, ¿no? Y noticias que a veces nos generan un poco de temor, ¿no? Por ejemplo, la situación que lamentablemente está sucediendo en Ucrania ha generado las guerras, el hambre, situaciones climáticas. Cuando ocurren esos, vamos a llamarlos desastres, ya sean humanos o naturales, suele haber muchas noticias, muchas noticias. Y en esa vorágine de noticias, a veces surgen titulares desalentadores, ¿no? O cosas que podrían mejorarse. Y el leer tantas noticias que tienen esa connotación negativa afecta. En lo personal afecta también, ¿no? Porque te da una visión de un mundo que quisieras que mejorara más rápido, ¿no? ¿Te gusta compartir toda la información sobre inmigración en medios de comunicación? Pues claro, yo creo que es importante que sepamos qué sucede, ¿no? Incluso en situaciones como las que acabo de poner de ejemplo, es importante que sepamos todos los aspectos en lo posible de lo que está ocurriendo, ¿no? Y si desde hace un tiempo el tema de la migración pareciera que es algo que está con mucha cobertura en los medios, a pesar de que no es algo nuevo, porque el ser humano migra desde que tiene presencia en la tierra, ¿no? Porque siempre ha migrado para buscar mejores tierras, mejores productos para comer, pero claro, trabajo. Entonces, claro, desde que los medios comenzaron a poner más atención a la situación migratoria, parece que son noticias que ocupan la primera plana, ¿no? Y es importante que todas las personas, como consumidores de información, podamos saber y accedamos a esa información, ¿no? Y sepamos, porque el conocimiento, como siempre se dice, nos da poder, pero nos da poder justamente de saber qué es lo que ocurre en nuestra sociedad. Y todos, tanto las personas extranjeras como las personas autóctonas, formamos parte de la sociedad, ¿no? ¿Qué es el racismo para ti? Bueno, el racismo es una forma de discriminar a otras personas sencillamente por algunas características físicas. Por ejemplo, por el color de piel, por los rasgos. Imagínate que sencillamente porque seas distinto en tu color de piel, ya otra persona decida... Una blanca o una negra, por ejemplo. Por ejemplo, ya la otra persona decida que tú vales menos o que tú no eres capaz de hacer algo, y sencillamente por eso, con verte y decir que por tu color de piel, por tu cabello, por los rasgos de tus ojos, ya decida que tú eres una clase inferior de ser humano. Eso es... Como lo que le pasó a Nelson Mandela, por ejemplo. Claro, por supuesto. Es una forma de rechazar a la persona. Es una forma de rechazar a la persona sencillamente por su aspecto, ¿no? Sí. ¿Cómo puede eliminar el racismo? Pues eliminarse el racismo yo creo que podría ser factible a través del conocimiento, que por eso es que creo que es importante que tengamos espacios como el de este proyecto, pero también a través de la apertura y de la empatía, el querer conocer a otras personas, el querer conocer a personas que son distintos a los que somos nosotros, ¿no? Eso nos va a enriquecer como seres humanos, pero también socialmente nos va a permitir que situaciones de discriminación por raza sean cada vez menos. ¿Por qué hay inmigración? Pues el desplazamiento de las personas, lo que es la migración de un lugar a otro, antes comentaba que se da desde que el ser humano existe, ¿no? El primer motivo, búsqueda de mejores condiciones de vida, como decía, en la prehistoria, por buscar un mejor alimento, por encontrar los animales que consumían, y claro, no sabían todavía de agricultura y de ganadería y tenían que mudarse a otro sitio. Pero claro, históricamente van sucediendo, vamos evolucionando como sociedad y luego ocurren otras cosas, como que en algunos sitios hay mejores oportunidades de trabajo,
o que ocurren situaciones como la que estamos viendo de una guerra. También la crisis climática ocasiona que la gente tenga que desplazarse y dejar su hogar, porque por ejemplo, si ocurre una tormenta o una sequía y ya no pueden producir alimentos, se van a tener que mover a otro sitio donde sí puedan sembrar, donde puedan trabajar. Sí, y contando que acepte la gente de color, hay mucha gente que dice que no. Claro. Como dice aquí, gente de color no se acepta, eso es difícil. Bueno, en el área del campo sí se suele aceptar, pero recordemos que todos y todas migramos. Sí. Es decir, migran personas de cualquier color de piel, de cualquier tipo de formación profesional, de cualquier tipo de capacidad, de cualquier género. Entonces, a veces pensamos que solamente se migran personas que tienen determinadas características, y no, la migración es muy diversa, es muy heterogénea. Incluso las mismas personas de España han tenido situaciones donde se han visto en la necesidad de migrar fuera de España. Eso también es una migración. Claro, claro. ¿Por qué las personas vienen pateras? Pues lo que vemos que ocurre sobre todo en el Mediterráneo, que es esa imagen que tenemos de personas viniendo en pateras, son personas que por su situación de documentos, por lo general no pueden acceder a tener una visa, un pasaporte, y lamentablemente tienen tal necesidad que se arriesgan, dejan su casa y se arriesgan a pagarle a personas que son las que mueven las pateras para que los traigan, por ejemplo, desde el continente africano al continente europeo, atravesando el mar Mediterráneo con todos los riesgos que tienen, porque no tienen vías regulares. Ellos no encuentran una vía regular y una vía humana, vamos a llamarlo así, para poder viajar. Vienen menores, vienen mujeres embarazadas, algunos se mueren. Eso es. Ahí tenemos que pensar cómo será la situación que tienen esas personas en su país de origen, que son capaces de arriesgarse a montarse en una patera sin saber nadar, Claro. y atravesando todas las condiciones climáticas, de frío, de agua, de falta de alimento y todo eso para llegar a Europa, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la gente llega a España? Pues lo que les decía, como las personas migrantes somos muy diversas, ocurren infinidades de cosas, ¿no? Hemos hablado de las pateras, pero realmente la mayoría de las personas que migran y que llegan a España, llegan en avión. Entonces, claro, por lo general la persona que llega en avión ya tiene que cumplir con ciertos documentos. Esa persona, por lo general, mínimo, tiene que llegar con un pasaporte, ¿no? El siguiente paso, ya sea que hayas llegado por una vía o por otra, por un tipo de transporte o por otro, esa persona va a buscar echar raíces, va a buscar primero tener medios para mantenerse, es decir, va a necesitar un trabajo, va a necesitar también conocer el idioma, porque los que venimos de un país donde se habla castellano, partimos con una ventaja, a diferencia de los que no hablen el idioma, ¿no? Eso es. Entonces, primero, poder comunicarse. Segundo, encontrar un trabajo o un estudio, porque depende de la edad. Si eres una persona que está en etapa todavía de formación, pues poder educarse. Probablemente va a ser diferente si viaja sola o solo o con su familia, ¿no? Porque si viaja una persona sola, probablemente quiera en algún momento hacer una reagrupación familiar, traerse a su pareja, a sus padres, a sus hijos. Eso es. Entonces, la situación de esta pregunta de qué ocurre cuando la gente llega a España es un abanico muy, muy grande de circunstancias, ¿no? Claro, sí. Sí, bastante. ¿Cuáles son los problemas que tiene llegar para aquí? Pues creo que he lanzado un poco la idea de eso, ¿no? Porque justo quizás el primer problema
para algunas personas es el comunicarse, ¿no? El poder hablar El idioma. el idioma, exactamente. Luego los estudios. Los estudios, exactamente, los estudios. Y luego poder también tener la situación legal que les permita buscar trabajo. Claro, eso ¿no? también es sí. Y ahí lo que sucede, que decís aquí, en la pescadilla que se muerde la cola, porque para buscar trabajo tienes que tener un documento de identidad, Sí. pero para tener el documento de identidad tienes que tener trabajo. Claro. Entonces es un círculo vicioso. Claro. Ahora, Maricarmen, Encuentra trabajo, no, ¿cómo ves? ahí, ¿Cómo es la situación actual? ¿cómo del ves la racismo en la situación sociedad? actual del racismo en la sociedad? Pues aquí voy a responder un poco a nivel personal y profesional mezclado, ¿no? Porque si me guío por lo que leo en las noticias, podemos decir que se pueden dar dos situaciones, ¿no? Hay una situación un poco más de apertura, de lo importante que es la diversidad, de lo necesario incluso, por ejemplo, en aspectos económicos, que es el que lleguen personas con determinadas habilidades y conocimientos para trabajar en determinados sectores, pero también encontramos en las noticias todo lo opuesto, ¿no? También encontramos personas que cuando se les entrevista y aparecen en los medios, generan rechazo y lamentablemente terminan fomentando un discurso de odio hacia las personas con orígenes distintos, ¿no? Eso a nivel de lo que yo investigo. Pero a nivel personal, yo que soy una persona que ha migrado y que soy de origen latinoamericano, soy además mujer, que he venido aquí con la oportunidad de que mi familia también haya venido. Logroño y La Rioja, mi sensación es que es una ciudad de acogida, una ciudad que, como bien dice el himno de Logroño, aquí es difícil sentirse extranjero, ¿no? Diferente. Yo diría que en general las personas acá de logroñesas y logroñeses sois bastante receptivos y bastante amables. Y eso para una persona que viene de afuera es una base muy positiva para adaptarte. Ahora, que te Ahora, tu pregunta. último. ¿Por qué existe el racismo? Bueno, Esa pregunta se hasta ahí. sí, a ver, históricamente tiene que ver, por ejemplo, con las colonizaciones. ¿Por qué? Yo creo que es fácil ver, lo podemos ver en las películas, lo podemos ver en los libros de historia, que lamentablemente llegaron personas a unos países donde encontraron a personas con distintas características de color de piel o incluso de, como decía antes, de rasgos, y decidieron que estas personas valían menos, que sencillamente servían justamente para esclavizarlas. Hablo, por ejemplo, claramente con situaciones como con África o como cuando se llegó a América, decidieron que los aborígenes también valían menos, ¿no? Entonces, eso ha ido profundamente calando en lo que somos como sociedad, ¿no? Porque lamentablemente hoy... Como los esclavos y los romanos. Exactamente. Hoy que estamos ya en el siglo XXI, todavía queda allí un poco en la inconsciencia, vamos a decirlo así, de la sociedad, que una persona por sus características físicas, pues es un ciudadano de segunda. ¿Y por qué sigue sucediendo esto? Pues lamentablemente, mientras se les dé voz a discursos de odio y donde además como personas no tengamos la apertura o la curiosidad de conocer al que sea diferente a nosotros, las situaciones de discriminación van a seguir sucediendo. Hemos sido muchas veces que tienen que a los negros les tratan mal, no les pagan, todo eso. Gente que tiene... Que ya los digo, se ha visto en... ¿Inmigrantes o migrantes? Cuando vienen aquí a España. Pues es una pregunta bastante interesante.
Lo ideal siempre es referirse a personas migrantes en general y decir siempre personas. De hecho, algo que vemos en el estudio que hacemos de inmigracionalismo es que muchas noticias obvian la palabra persona, restándole el valor humano que tiene ese individuo, ¿no? Entonces, nosotros siempre instamos a usar la palabra personas y luego seguido de migrantes, ¿no? Personas migrantes. Diferencias importantes. Inmigrante y emigrante. Inmigrante es el que llega a un sitio, el que entra. Emigrante es el que sale. Entonces, lo más amplio es decir migrante. Porque implica que esa persona, ya sea que salió o entró, pero que se desplazó. Entonces, yo creo que en conclusión, si nos quedamos con la idea de que siempre a las personas, primero decirle su condición humana de persona, seguido de lo que venga, es lo mejor. De acuerdo.